El ambiente dentro de la pequeña casa aún no había recuperado la calma después de lo que acababa de ocurrir. La puerta ya estaba cerrada, pero el frío seguía colándose por cada rendija, trayendo consigo una sensación de inquietud difícil de describir. La débil luz amarilla caía sobre el suelo de tierra, haciendo que todo pareciera más lento, más pesado, más asfixiante. Hannah estaba sentada en una vieja silla de madera con las manos apretadas entre sí hasta ponerse pálidas. Todo su cuerpo temblaba y su mirada vacía parecía seguir atrapada en el miedo que acababa de vivir. Huyen se sentó a su lado. No preguntó, no insistió. Solo puso suavemente su mano sobre la de Hannah, apretándola con delicadeza como una forma de consolarla. Pero ese pequeño gesto hizo que todas las emociones dentro de Hannah estallaran. De repente Hannah se giró y abrazó con fuerza a Huyen. «Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo». Su voz se quebró atascada en la garganta. Ellos me golpearon. Yo pensé que no iba a poder volver». Cada frase salía entrecortada mezclada con sollozos. Su cuerpo se encogía mientras se aferraba a Huyen como a su último salvavidas. Las lágrimas empapaban el hombro de Huyen calientes y temblorosas. Huyen no dijo mucho, solo la abrazó con fuerza. Sus ojos también estaban rojos, pero trató de mantenerse serena, acariciando suavemente la espalda de Hannah, como si consolara a una niña que acababa de despertar de una pesadilla. Detrás de ellas, la señora Sam permanecía de pie en silencio. No se acercó de inmediato, solo miraba, durante un largo rato. Su mirada temblaba como si algo hubiera tocado profundamente sus recuerdos. Lo que Hannah acababa de vivir. Ella lo entendía. No solo porque lo escuchaba, sino porque lo había vivido. Ese miedo de ser acorralada, golpeada, tratada como si no hubiera salida. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas empezaron a caer en silencio. Se acercó lentamente con la mano temblorosa y la posó sobre el hombro de Hannah. «No tengas miedo, hija». Su voz se quebró. «Aquí estamos, Huyen y yo. Nadie se atreverá a hacerte daño». Su mano apretó suavemente, transmitiendo un calor muy real. Hannah seguía llorando, pero ya no era un llanto desesperado. Era más bien una liberación, como si por fin tuviera un lugar donde apoyarse. En otro rincón, Ye estaba apoyado contra una columna. No se acercó. No interrumpió ese momento. Solo observaba con la mirada ensombrecida mientras sus pensamientos se acumulaban. Las palabras de Hannah no eran simples. Aquello no era una discusión cualquiera, era violencia, era un peligro real. Su mirada se desvió hacia la puerta. Afuera. El camino de tierra seguía en silencio. Pero ese mismo silencio lo inquietaba aún más. ¿Y si volvían? ¿Y si ya sabían que Hannah estaba allí? ¿Y si...? Ye dejó de pensar, apretó la mano con fuerza y salió al patio. El viento afuera soplaba con más fuerza, haciendo que las hojas susurraran sin parar. La oscuridad lo cubría todo, solo quedaban algunos destellos de luz que salían desde el interior de la casa. Se quedó ahí unos segundos, luego regresó la mirada hacia adentro y dijo en voz baja: «Huyen, sal un momento, necesito hablar contigo». Huyen se giró. Miró a Hannah, que seguía refugiada en los brazos de la señora Sam, y luego a Ye. Dudó un instante, pero finalmente se levantó y salió. Se quedaron de pie frente a frente en el patio. Silencio. Solo el sonido del viento. Ye fue directo al punto. «Lo he pensado. Tenemos que avisar a la policía». Huyen se quedó inmóvil. No respondió de inmediato. Él continuó con voz firme: «Esto ya no es algo pequeño. La han golpeado. La están persiguiendo. Si lo ocultamos será aún más peligroso». La miró fijamente. «Hannah no puede quedarse aquí mucho tiempo. Cuanto más se quede, más peligro corre nuestra familia». Huyen bajó la mirada entrelazando las manos. No se opuso de inmediato, pero sus ojos se desviaron instintivamente hacia el interior.
donde Hannah aún temblaba en brazos de la señora Sam. Pero tengo miedo. Su voz se hizo más baja. Su exmarido. Si descubre que Hannah está aquí, se quedó en silencio. Y si regresan y es peor, el silencio volvió a caer. Solo unos segundos, pero suficientes para que ambos entendieran la situación. Finalmente Huyen suspiró suavemente. Dejemos que se quede aquí unos días. Que se tranquilice primero. Ye la miró y asintió. Está bien. Hizo una pausa. Pero iré a la policía. Esta misma noche. Su voz era decidida, sin dudar. Huyen asintió levemente. Se dio la vuelta y volvió a entrar. Dentro Hannah seguía acurrucada junto a la señora Sam. Ella le acariciaba la espalda con suavidad, susurrándole palabras de consuelo. El ambiente aún era pesado, pero un poco de calidez comenzaba a abrirse paso. Afuera, Jess se quedó un momento más. No entró enseguida. Su mirada se fijó en el camino frente a la casa. Oscuro, vacío, pero no en calma. El viento soplaba con más fuerza. Las hojas susurraban. Y en un instante muy breve, tuvo la sensación de que alguien había estado junto a la puerta, observando. Y luego desapareció. Ye apretó el puño. Su mirada se volvió fría. Todo podría estar apenas comenzando. Hannah está realmente a salvo. O el peligro se está acercando cada vez más. Y la decisión de llamar a la policía los salvará. O los arrastrará a una tormenta aún mayor. El cielo se volvió completamente oscuro, sin luna, sin estrellas. El camino de tierra que salía de la casa de Huyen quedó en un silencio inquietante. Solo se escuchaba el viento pasando entre las hileras de bambú a ambos lados, produciendo un sonido seco, como si susurrara algo imposible de entender. Ye caminaba rápido, sin mirar atrás. La luz de la casa detrás de él se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer por completo. En su mente solo había una idea: resolver esto de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. La comisaría del pueblo no quedaba lejos. Una casa sencilla de una sola planta con una luz blanca iluminando el patio. Dentro aún había agentes de guardia. El ambiente era tranquilo, pero transmitía una sensación de seriedad de peso. Ye entró. El sonido de sus sandalias contra el suelo de cemento se escuchó con claridad. Un agente de mediana edad levantó la mirada. ¿Qué sucede? Ye respiró hondo. Quiero denunciar un caso de violencia. Sin rodeos, sin dudar. Su voz era grave y firme. Un rato después, Ye estaba sentado frente a dos agentes. Sobre la mesa un cuaderno de notas ya abierto. Cuéntelo desde el principio. Ye comenzó a relatar cada detalle sobre Hannah, sobre cómo había sido golpeada, perseguida, huyendo aterrorizada y ahora refugiada en su casa. El ambiente en la sala se volvió cada vez más silencioso. Solo se escuchaba el rasgueo del bolígrafo sobre el papel. El agente mayor asintió levemente, pero su mirada empezó a cambiar. Ya no era solo de escucha, era de análisis. Esa chica se llama Hannah, ¿verdad? Ye se detuvo un momento. Sí, así es. El agente miró a su compañero. Un intercambio de miradas muy rápido, pero no pasó desapercibido para Ye. Lo notó al instante. ¿Pasa algo? El ambiente se tensó. El agente cerró el cuaderno, golpeó suavemente la mesa con los dedos y habló despacio. Antes recibimos una denuncia. Ye frunció el ceño. ¿Qué denuncia? Una breve pausa. Una denuncia por persona desaparecida. El corazón de Ye se detuvo por un segundo. Quien la presentó fue el exmarido de ella. El aire en la habitación se volvió pesado. Ye no dijo nada, pero su mirada se oscureció claramente. Él afirma que su esposa se fue llevándose una gran suma de dinero y que hay indicios de que alguien la persuadió. El agente miró directamente a Ye. En la denuncia menciona a un hombre llamado Ye. Un golpe directo, sin aviso.
Ye apretó el puño. ¿Qué está diciendo? Su voz bajó. Peligrosa. El agente no esquivó la mirada. No hemos llegado a ninguna conclusión. Pero la otra parte está acusando. Dice que usted la está ocultando y que tiene relación con su desaparición. El ambiente se volvió asfixiante. Ye soltó una breve risa, sin humor. ¿Ustedes creen que la secuestré? El agente negó suavemente. No lo creemos, pero tenemos que investigar. Una frase tranquila, pero suficiente para sacudirlo todo. Ye guardó silencio unos segundos. Luego habló despacio pero firme. Si quieren investigar, estoy dispuesto a colaborar. Pero ella es una víctima, no es alguien que se fugó. Su mirada se volvió más intensa. Deberían protegerla, en lugar de creerle a un agresor. Silencio. Uno de los dos agentes asintió levemente. Lo entendemos, pero hay algo más. Ye levantó la mirada. El agente abrió un cajón. Sacó una hoja, la puso sobre la mesa y la empujó hacia él. Mire esto. Ye bajó la vista. Era una copia, borrosa, pero lo suficientemente clara. Una fotografía, tomada desde lejos, de noche. La imagen de una mujer, siendo acompañada por un hombre hacia una entrada. Ye entrecerró los ojos, y su corazón empezó a latir con fuerza. Esa mujer era Hannah, y el hombre era él. Esta foto fue enviada junto con la denuncia. La voz del agente se volvió más grave. Eso significa que alguien lo ha estado vigilando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ye apretó la hoja con fuerza. Las imágenes en su mente aparecieron de golpe. Ese momento en la entrada hace un rato. La sombra que pasó fugazmente. No era imaginación. Esa persona no solo estaba siguiendo a Hannah, continuó el agente, también estaba vigilando a su familia. El silencio se volvió absoluto. Ye se puso de pie, despacio, pero con decisión. ¿Qué van a hacer ustedes? El agente también se levantó. Enviaremos a alguien para verificar la situación. Y lo miró directamente. Tiene que tener cuidado, porque puede que estén más cerca de lo que usted cree. Ye asintió, sin decir nada más. Se dio la vuelta y salió. El viento nocturno soplaba con más fuerza. El camino seguía vacío, pero esta vez ya no estaba en calma. Ye caminó más rápido. La mirada se le endureció. Los pensamientos se acumulaban. Alguien estaba vigilando. Alguien estaba inventando una historia. Y quizá ya estaban preparando el siguiente paso. Mientras tanto, en la pequeña casa, la luz seguía encendida. Hannah seguía allí, sin saber que una tormenta mayor se estaba acercando en silencio. La persona detrás de todo es solo el exmarido de Hannah. ¿O hay alguien más, aún más peligroso? El patio estaba en un silencio tan profundo que se podían oír claramente cada uno de sus pasos sobre la tierra. La luz amarilla que salía desde dentro de la casa era débil, pero suficiente para ver su sombra alargarse en el suelo. Ye se detuvo un segundo. Su mirada recorrió rápidamente la entrada, como comprobando, como asegurándose de que ya no había nadie afuera. Luego entró con paso rápido. Dentro de la casa, el ambiente seguía siendo pesado. Hannah se había quedado dormida apoyada en el hombro de la señora Sam. Ella seguía sentada ahí, acariciándole suavemente la espalda, con la mirada perdida pero llena de preocupación. Maya también ya se había dormido acurrucada en los brazos de Huyen. Solo Huyen seguía despierta. Estaba sentada en silencio, mirando hacia la puerta, como esperando, como inquieta. Cuando vio entrar a Ye, se levantó de inmediato. «¿Ya volviste?» Su voz era baja, pero no podía ocultar la tensión. Ye no respondió enseguida, solo asintió levemente. Luego miró alrededor. Su mirada se detuvo en Hannah. Se ensombreció por un instante. Ya se durmió. Huyen asintió suavemente. Sí, lloró tanto que se quedó dormida.
Un silencio, no muy largo, pero suficiente para que ambos entendieran que lo que venía no sería fácil de decir. Ye inclinó ligeramente la cabeza hacia afuera. «Sal un momento». Huye no preguntó. Colocó con cuidado a Maya sobre la cama, la cubrió con la manta y salió tras él. En el porche, el viento de la noche soplaba más suave que antes, pero el frío se sentía más claro. Se quedaron de pie frente a frente. La luz desde el interior iluminaba sus rostros, uno lleno de preocupación, el otro cargado de gravedad. Huyen habló primero. ¿Qué dijo la policía? Ye no respondió de inmediato. Respiró hondo, como ordenando sus pensamientos. Luego habló despacio. Esto no es tan simple como pensábamos. Huyen se quedó inmóvil. Una sensación de inquietud le subió de inmediato. ¿Qué quieres decir? Ye la miró directamente, sin esquivar su mirada. El exmarido de Hannah ya había denunciado antes. La frase cayó, como una piedra pesada. Huyen abrió los ojos. ¿Qué? Su voz tembló. Ye continuó. Dice que Hannah huyó, llevándose dinero, y que alguien la manipuló. Huyen negó de inmediato. Eso no puede ser. Si ella fue golpeada, si ella se detuvo, porque vio la mirada de Ye, una mirada que no dudaba, sino que estaba preocupada, de verdad. Y eso no es todo. La voz de Ye bajó. Huyen se quedó quieta. No quería escuchar más, pero no podía no hacerlo. Ye dijo: en la denuncia me mencionan. El ambiente se congeló. Huyen se quedó paralizada. ¿Te mencionan? Sí. Ye asintió levemente. Dicen que soy quien está ocultando a Hannah, que tengo algo que ver con haberla sacado de allí. Un silencio largo. Huye no pudo decir nada. Solo se quedó ahí, mirándolo, como si aún no pudiera asimilarlo. Y poco a poco, el miedo se reflejó claramente en su rostro. Entonces, ¿eso significa que...? Su voz empezó a temblar. Ellos pueden venir aquí. ¿Y? Pueden hacer esto más grande. Ye no respondió de inmediato. Pero su silencio ya era una respuesta. Huyen dio un paso atrás. Sus manos se apretaron entre sí sin darse cuenta. Su respiración empezó a acelerarse. No, no puede ser, negó con la cabeza. No, esto no está bien. Su mirada se dirigió hacia el interior de la casa, donde Hannah dormía, donde Maya estaba acostada. Todo lo que ella quería proteger estaba ahí dentro. ¿Te dijeron algo más? Ye la miró. Luego habló despacio. Alguien nos ha estado vigilando. Huyen se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Hay fotos? Fotos de cuando yo llevé a Hannah a la casa. Cada palabra caía, pesada, imposible de negar. Huyen se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. No, no puede ser. Nosotros no conocemos a nadie. ¿Cómo alguien podría vigilarnos? Su respiración se volvió más rápida, la mirada llena de pánico. Miró hacia la entrada, hacia la oscuridad, como si en cualquier lugar pudiera haber alguien ahí, observándolos. ¿Y si? Su voz era muy baja, casi un susurro. ¿Y si nos vamos de aquí? Ye guardó silencio. Huyen lo miró. Su mirada ya no dudaba. Era miedo de verdad. No me siento segura. Aquí ya no es seguro. ¿Y si vienen? ¿Y si le hacen algo a Maya, a Hannah? Su voz se quebró. No podría soportarlo. Silencio. Solo el sonido del viento. Ye la miró durante mucho tiempo. Su mirada no se suavizó. Se volvió aún más firme. Dio un paso hacia ella. Puso una mano en su hombro. Escúchame. Su voz grave. Huir no va a solucionar nada. Huyen negó con la cabeza. Pero quedarnos es peligroso. Lo sé. Ye asintió. Pero si nos vamos, ella ya no tendrá ningún lugar donde esconderse. Esa frase hizo que Huyen se quedara quieta. Por un lado el miedo. Por el otro la responsabilidad. Por un lado su familia.
Por el otro alguien que necesita ayuda. Huyen bajó la mirada. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. Tengo miedo, dijo en voz baja, muy baja. Tengo miedo de que esta vez no podamos proteger a todos. Ye apretó suavemente su hombro. No dijo mucho, solo una frase. Estoy aquí. Una frase simple, pero con peso. No voy a dejar que eso pase. Dentro de la casa, todo seguía en silencio, pero afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, y en algún lugar en la oscuridad, parecía que todavía había una mirada observando. ¿Se quedarán o se irán? Y si el peligro llega en plena noche, ¿quién será el primero en quedar atrapado? Xin chào các bạn thân mến. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên của Maya là một sự đầy cay đắng. Một đứa trẻ đáng yêu nhưng lại đứng trong bóng tối của một người cha tồi tệ. Chính vì thế Huyền, người mẹ đơn thân, đã phải mang con bỏ đi để tìm cuộc sống mới. Nhưng khi trưởng thành, khi tưởng chừng mọi cánh cửa đều khép lại thì Điệp xuất hiện. Anh không chỉ là chỗ dựa trong những ngày giông bão, mà còn là người đàn ông đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng nếu số phận có để cho Hòa bình yên thêm một lần nữa, Phú Long Thương sẽ tìm đến cô, cướp đi những gì bạn đang có. Hãy cùng mình theo dõi hành trình đầy cảm xúc ngay bây giờ. Ngồi sớm mặt trời đã ấp sau lặng núi xa, tiếng chim rít chích trên những nhánh tre